acerca de la vida de quien nosotros conocemos como el conde de Cuchicute, José María Rueda Gómez. Lo que vamos a escuchar esta noche de palabras de Juan Camilo Rodríguez es una versión interesante, es una versión que no conocemos, es la versión diferente al conde que todos queremos oír porque hacía una y mil cosas que de pronto nos agradan en un momento determinado. Pero según los estudios de Juan Camilo Rodríguez, ese conde de Cuchicute iba más allá, era mucho más profundo, mucho más inteligente, mucho más ambicioso. Y eso, además de ilustrarnos esta noche en una etapa que no conocemos de un personaje a quien queremos muchísimo y de quien estamos disfrutando en este momento unos terrenos que nosotros pertenecieran a él. Nos va a llenar de orgullo conocer la talla de persona que en la primera mitad de este siglo tuvimos aquí en el Socorro y que además fue reconocido a nivel nacional. Para el doctor Juan Camilo Rodríguez, una bienvenida muy grande, un abrazo muy fraterno de parte de todos los socorranos. Esta es su casa, este es el pueblo que quiere a la familia Rodríguez Plata, es hijo del ilustre Horacio Rodríguez Plata, fundador de la Casa de la Cultura y fundador también del Colegio Oficial Avelina Moreno. Así que es una persona muy grata al Socorro. Una vez más, bienvenido, doctor Juan Camilo. Muchísimas gracias a Jacqueline por esa presentación tan sencilla, de verdad que muy amable. Muchísimas gracias a la Universidad Libre, particularmente a la señora directora, la doctora Francelina Reyes de Moyano, por la invitación a dictar esta conferencia. Muy amables ustedes por su presencia, el maestro Saturnino Ramírez, el señor alcalde. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por estar esta noche acá para compartir un avance de investigación, porque realmente en eso debo ser muy franco, apenas estoy, diría yo, en la mitad de la investigación, en la mitad del camino. Llevo muchos años trabajándole al tema en diferentes tipos de fuentes, archivos notariales, archivos judiciales, prensa de los años 20, 30, 40, parte del archivo personal del mismo conde de Cuchicute y de la familia Rueda, obviamente recogiendo parte de la tradición oral, aunque en esa tradición pues existen algunas distorsiones que hay que tener en cuenta y saber de alguna manera valorar, pero de todas maneras buscando establecer una imagen, no diríamos objetiva porque ahí entraríamos también en un terreno polémico sobre qué es la objetividad y más la objetividad en la historia, pero sí una imagen integral del conde de Cuchicute y que por lo menos considere también muchísimas facetas de su vida que desafortunadamente han sido ignoradas. Además, es realmente muy satisfactorio estar dictando esta conferencia acá en la hacienda de Majavita, tal vez el lugar predilecto para el conde de Cuchicute, no solamente el lugar donde murió, sino el lugar donde fueron muy importantes muchísimas de sus actividades y, como les digo, el lugar predilecto como sitio de habitación a lo largo de su vida. Hace 53 años, 3 meses y unos pocos días, a pocos metros de acá, el 21 de julio de 1945, Constantino Aparicio, ex mayordomo del conde de Cuchicute, le propinó 17 puñaladas y 2 machetazos en la cabeza. Queda el conde mortalmente herido, sin embargo alcanza a sobrevivir aún unas 8 horas, tiempo durante el cual alcanza a hacer su último testamento y a denunciar a su asesino, y finalmente es conducido al hospital del Socorro y allá muere. Muere entonces el conde de Cuchicute y, curiosamente, de manera inmediata, y tal vez eso venía de unos años atrás, empieza a constituirse una imagen, una tradición oral, un mito alrededor de su figura que ha venido pasando con los años y que se ha venido construyendo y que pues, obviamente es muy valioso, pero que desafortunadamente ha creado una imagen que en algunas facetas simplemente lo identifica como una persona ridícula, como una persona insustancial, como alguien que no tuvo mayor importancia para la región, en fin, que es solamente ese personaje caricaturesco, pintoresco que nos hemos acostumbrado a conocer.
Curiosamente, en un artículo publicado en un periódico en Bogotá en el año 42, cuando el conde aún vivía, el periodista Alfredo Gómez Pereira decía la siguiente afirmación: si en Santander hubiese 10 condes de Cuchipute, Santander sería una de las regiones más ricas y adelantadas del país, sería una de las regiones más prósperas de Colombia. Y dice uno, pero ¿cómo es posible? 10 personajes de esa talla, insustanciales, ridículos, ¿por qué habrían de darle a Santander la importancia que este periodista supone? 10 locos de esos, con este loco nomás, pues realmente no vale la pena pensar en alguien que haya sido benéfico para el desarrollo de la región, por ejemplo. Pero es cierto, tenía su patología mental, lo vamos a mirar ahora más adelante. Algunos pues calificaron a los psiquiatras de la época su psicosis maníaco-depresiva. Incluso Luis López de Mesa, que lo examinó, dictaminó en el lenguaje de la época que el conde era un degenerado superior, término un poco fuerte, pero que de alguna manera califica muy bien para lo que él fue, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos realmente pues, quién fue el conde de Cuchipute, aproximemos a algunas de sus facetas y veamos hasta dónde la imagen que usualmente hemos tenido del conde es suficiente o no para realmente rendirle un homenaje a su memoria y entender el porqué de un personaje de estos en Santander y en la época en la cual él vivió. En un artículo también de prensa, en una entrevista que hicieron al conde de Cuchipute en los años 40, decía él lo siguiente: faltanme absolutamente todas las condiciones para hacerme digno de ser biografiado. Y cuando uno analiza esta afirmación que él mismo hacía y busca entender al personaje, al contrario, llega uno a la conclusión de que es muy valiosa una biografía del conde de Cuchipute, que puede aportar muchísimo al entendimiento de los procesos de transición social, al entendimiento de la región comunera y al entendimiento del cambio social del país, del proceso de modernización del siglo XIX hacia el siglo XX, representado de alguna manera por la figura del conde de Cuchipute. La historia ha enfatizado en estudiar los procesos de modernización, los procesos de cambio, y se ha olvidado de que también en el devenir histórico existen procesos, digamos, que se mantienen aferrados a las fuerzas del pasado, a la inercia del pasado, y que son también importantes en términos de su estudio. Y el conde, en cierta forma, es un ejemplo de ese tipo de contradicción, de las contradicciones entre las fuerzas de la modernidad y la inercia del pasado, la persistencia de esos valores del pasado. Voy a permitirme leer aparte de un avance de investigación sobre el conde y eventualmente vamos a ir comentando y agregando otros aspectos, de manera que les pido disculpas por parte de la lectura que vamos a hacer, pero espero que sea amena para ustedes. Y me interesará también muchísimo los comentarios de ustedes, sus preguntas. El conde de Cuchipute ha sido sin duda la única persona que se gastó buena parte de su inmensa fortuna económica para demostrar que estaba loco. Ese solo hecho bastaría para rescatar lo que la memoria olvidó y que ya nadie creería: que este apasionante personaje, al que todos en su tiempo calificaron con una burla solapada de loco, tuvo una vida en la que se expresaron las más diversas facetas del espíritu humano, en una lucha constante contra la soledad y una batalla impetuosa en busca de la libertad. En un tiempo relativamente breve, la vida del conde se convirtió en una leyenda que se encuentra en las tierras de Santander, particularmente en Socorro y San Gil, y que se mantiene vital en el Bogotá de los años 30 y 40 del siglo XX. Pero la tradición recogió una visión limitada y en ocasiones distorsionada de lo que realmente fue la vida del conde. Él mismo contribuyó a hacer de su existencia una confusa historia, relatando variadísimas versiones de un mismo hecho, para así reírse de quienes indagaban el íntimo porqué de sus cosas que pocas veces relataba. Lo que luego se convirtió en la leyenda del conde de Cuchipute muestra una vida vertiginosa y multifacética, llena de locuras, amores, aventuras, amarguras, escándalos, intentos de suicidio y, en fin, numerosos acontecimientos colmados de intensidad y pasión que llevan incluso a que la gente dude
que alguien de carne y hueso hubiera hecho tales cosas. Existen más allá de estos aspectos en la vida del conde que son también de gran interés pero permanecen desconocidos. Entre ellos se encuentran sus estudios en Estados Unidos, sus estancias en Europa, su vida como escritor y poeta, de la que existen numerosos textos publicados y otros inéditos, sus acercamientos al mundo de la política y sus análisis del devenir político y económico del país, su pasión por los libros, la gran biblioteca que formó, su muy particular uso del idioma español, su especialísima forma de vestirse y, entre otras más, sus actividades empresariales. Es precisamente este último aspecto, el conde de Cuchicute como empresario, el más desconocido de su vida. Escapa a los objetivos de este estudio entrar en una descripción biográfica del conde y únicamente se pretende realizar una aproximación a la faceta más desconocida del conde y la que de alguna manera está más alejada a la imagen que usualmente hemos tenido de este personaje. De esta forma se busca contribuir a la elaboración de un conocimiento integral y de profundidad de un personaje al que con equivocación se ha mirado con ojos de burla, ridiculizando su vida, cuando resulta que, sin exageración, el conde sintetiza todo un proceso de transformación social y encarna en una existencia llena de contradicciones la imagen del último señor feudal y primer empresario. Los años de deformación. Al mundo, a este mundo baladí y contradictorio, de las ricas esencias del alma envenenador, vine en el año de 1871, escribía el propio conde en unos escritos autobiográficos inéditos que existen de él. En un día, dice además, en el que sonreía Venus. Don José María Rueda y Gómez, conde de Cuchicute, nació en San Gil y en 1945, luego de 74 años de una vida que la mayoría cree disparatada, murió en su hacienda Majavita en El Socorro, víctima de las 17 puñaladas que le propinó su exmayordomo. Existen variados testimonios sobre su inquieta infancia. Buena parte de ellos apuntan hacia su precocidad sexual y hacia la desobediencia frente a su padre y a los maestros de los establecimientos de educación por los que pasó. En los colegios en que estuvo inicialmente, en San Gil y en Zapatoca, fue permanente motivo de contrariedades para sus profesores y compañeros. Su padre lo envió luego a Bogotá, en donde estudió en el Colegio Académico de Manuel Antonio Rueda, pasó luego al Colegio de Nuestra Señora del Rosario, de donde fue expulsado, y posteriormente al externado, institución universitaria que recientemente se había fundado. En el externado, comentaría él mismo muchos años después, encontró al único verdadero maestro a lo largo de su vida, don Santiago Pérez. A pesar de su irreverencia, obtuvo siempre excelentes calificaciones. Incluso en los archivos hay algunas pistas y algunos rastros sobre su comportamiento académico durante esos años, aunque ya desde esa época el tiempo de sus estudios lo dedicó a la vida social y a la búsqueda de negocios que financiaran su muy elevado nivel de vida para el que nunca alcanzaban las considerables sumas de dinero enviadas por su padre. En 1890 su padre, Timo León Rueda Martínez, lo envió a Nueva York, nombrando como acudiente a Temístocles Paredes y luego a don Miguel Camacho Roldán. Don Timo León pertenecía a una familia de gran poder económico en la región y se caracterizó por sus actividades agropecuarias y comerciales. Junto con su hermano Constantino, figura en una investigación realizada por David Johnson entre las 5 personas que realizaron las mayores transacciones de tierras en la región de San Gil durante la segunda mitad del siglo XIX. Y la familia Rueda fue una de las 10 que realizando el 5% de transacciones en esa amplia zona, sus actividades cubrieron el 56% del valor de las transacciones por más de 1.000 pesos y el 35% del valor de todas las tierras negociadas. Es decir, nace en el seno de una familia muy acaudalada de la región de San Gil y Cuitín. En las cartas que mi padre le escribió desde San Gil a los Estados Unidos, lo previno con insistencia de las malas compañías y le aconsejó que estudiara comercio y que aprendiera oficios como carpintería o ebanistería. Le pidió recurrentemente, además, algunas cosas que muestran muy bien el espíritu de la época, que visitara fábricas, que enviara catálogos de máquinas y que se comprara un reloj y una leontina de oro. En una carta del año 1891, por ejemplo, le dice el papá al conde lo siguiente: me alegra que pasee bien las fábricas
porque de eso queda mucha utilidad, porque algo se le queda a uno en la cabeza, y la de vidrios, que es a la que usted hace referencia, debe ser muy curiosa, tanto por las máquinas como por los objetos que allí se fabrican. Le pedí al papá adicionalmente que aprendiera inglés, francés y alemán para que llegara a ser jefe de una buena casa de comercio y que se dedicara a los números, porque dice el papá, entre comillas, esos son los que hacen producir moneda y sin esta no se hace nada en el mundo. Una tendencia naciente del espíritu empresarial de la época se observa en forma franca en la siguiente petición de don Timoleón a su hijo. Le dice lo siguiente: consiga cuantos catálogos pueda de máquinas, trapiches, bombas y remítalos, porque de ese estudio podemos sacar mucho provecho, pues no viendo nada, nada se nos ocurre y vivimos y morimos como nuestros primitivos padres, es decir, sumidos en la más profunda ignorancia. En este primer viaje a los Estados Unidos, el joven José María Rueda entró a estudiar comercio en el prestigioso Eastman Business College, localizado en Poughkeepsie, en cercanías de Nueva York. En las cartas de su padre da cuenta de los buenos resultados de sus estudios y especialmente de sus avances en el trato social. Sobre esto último, su padre le comentaba en otra de las cartas: aplaudo su buen juicio relacionándose con hombres de posición y honorables. La alegría de don Timoleón fue grande porque además tuvo certeza de la excelencia del plantel educativo donde se estaba formando su hijo. El Eastman Business College era una de las instituciones de mayor prestigio para los estudios de comercio en los Estados Unidos a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, y a esa institución universitaria fueron muchos hijos de acaudaladas familias colombianas y particularmente de familias santanderianas. Todo ese optimismo de don Timoleón empezó a decaer cuando las cartas de José María fueron cada vez más esporádicas y un informe del propio director del Eastman Business College le hizo saber del escaso avance de los estudios de su primogénito. Le decía el conde al hijo, el papá del conde a su hijo en una carta del 24 de agosto de 1892. Me ha dado un informe el director del colegio, que en copia le acompaño, y esto me hace comprender que apenas está usted comenzando dicho curso, pues en el informe dice que le faltan 2/3 partes para concluir. Créame que con este informe he sufrido, porque fue una sorpresa para mí, pero confío en que en lo sucesivo será más consagrado a sus estudios, paseará poco y que procurará tenerme contento, así como a los directores del establecimiento donde estudia y al fino y bondadoso señor Camacho Roldán, quien tiene con usted muchísimo cariño, es decir, la pudiente. Hacia mediados de 1893, José María terminó sus estudios y, a pesar de la insistencia de su padre para que permaneciera en los Estados Unidos trabajando en una casa de comercio, regresó a Colombia. Esto se debió a que, además de su diploma de comercio, adquirió en esos años una bien ganada fama de pendenciero que le acarreó no pocos problemas y que incluyeron líos de faldas y amenazas de muerte. A la edad de 22 años llegó José María a San Gil y, aunque a regañadientes, don Timoleón lo dejó empezar a administrar la hacienda de Cuchicute en cercanías de Curipí. A lo largo de 1894 tuvo allí su primera pero fugaz experiencia en el mundo de los negocios, aparentemente poco exitosa según se deduce de la correspondencia que también mantenía en esa época con el padre y ante los persistentes reclamos que el padre le hacía sobre el desempeño de las haciendas durante esos años, el año de 1894. Durante ese año, además, demostró José María su espíritu voluntarioso en respuesta a los reclamos de su padre, cuando, viendo que no les hacía caso a sus caprichos, se sentó en un barril del aguardiente que se destilaba en la hacienda y le prendió fuego en una situación en la que estuvo próximo a morir y que generó un incendio que causó grandes destrozos. Se necesitó el concurso de muchos trabajadores para dominar al joven que, armado de revólver, escopeta y machete, impedía que extinguieran el fuego. En otra ocasión, y para citar tan solo un hecho más que da muestra de su carácter, destruyó a machetazos el teléfono de la hacienda, que había instalado su padre en 1891 y que la comunicaba con San Gil por considerarlo como una alcahuetería. La etapa final de los años de deformación la vivió el joven Rueda en París, en Roma y en Madrid entre 1896 y 1898. Fue ese un periodo de grandes lujos y de gran derroche
mientras como acudiente cuidaba de la educación de sus hermanas Julia Silveria y de su hermano Timoleón. En 1897, por ejemplo, recibía de su padre $400 mensuales, suma que satisfacía plenamente sus necesidades de vivienda y que le permitía realmente mantener un nivel de vida de gran lujo y de gran derroche. Apenas le entregaba de esos $400 25 a sus hermanos y el resto era plata que él dilapidaba porque realmente no estaba estudiando a pesar de los informes que le enviaba a su padre. Llegó a París con el propósito, deseado por su padre, de estudiar Derecho, pero rápidamente desechó ese propósito. Mientras sus hermanas estudiaban francés, piano, baile y modistería, y su hermano francés, alemán, violín, esgrima y geografía, sometidos a un estricto régimen disciplinario que les impuso José María, él se entregó literalmente a los placeres de París, para los que contaba con suficiente dinero y que contribuyeron a que se solidificara su actitud irreverente y a que por encima de todo interpusiera siempre su afán de libertad. Don Timoleón, mientras tanto, escribió preocupado desde San Gil numerosas cartas para sus hijos, en las que insistió siempre en que aprovecharan al máximo su estadía en Europa y que aprendieran bien lo que estaban estudiando. En una carta de julio de 1897 le decía don Timoleón a su hijo: no quiero que sean como don Froilán Gómez, que era músico, cantor, litógrafo, retratista, relojero, sastre y ebanista, y era tanto pues lo que medio sabía que casi murió de hambre, porque no supo bien ninguna de sus profesiones, y en este espejo es en el que no quiero que se vean. Desde París, José María viajó en varias ocasiones a Madrid y a Roma, incluso se matriculó en la Academia Militar de Madrid, de la que fue expulsado porque no soportaba de ninguna manera el estricto régimen disciplinario, y se dedicó más bien a divertirse en compañía del Marqués de Terreros, personaje muy importante de la nobleza de la época, de la nobleza a finales de siglo, con quien estableció un establecimiento pues, que llamaban El Estudio, que era simplemente un lugar para desarrollar su vida bohemia. Durante estos años, José María se relacionó con la alta sociedad francesa y española, y se habla de su idilio con la duquesa de Luxemburgo y aún de sus relaciones con la princesa Titiana de Siam. Esto último dio lugar a un fantasioso relato de aquellos que él mismo inventaba para divertirse con sus contertulios, sobre su viaje a Siam y la forma como escapó de allí al dejar plantada a la princesita y pasar luego a Filipinas. El desenlace de este relato, su huida a Filipinas, en donde se enroló como excelente espadachín que era en las fuerzas españolas del general Camilo García Polavieja, recibiendo el grado de coronel y combatiendo heroicamente en Cavite, para luego, a su regreso a España, obtener el título nobiliario de conde de Cuchicute. Realmente, revisando la correspondencia, los fragmentos de correspondencia del conde y las fechas de esa correspondencia, llegó uno a la conclusión de que obviamente el relato de su viaje a Filipinas fue uno más de sus inventos, porque en el momento de la batalla de Cavite, batalla que él decía haber asistido y haber combatido allá con las fuerzas españolas, realmente estaba en París en ese momento. Obviamente pues tuvo la información, esto alimentó su fantasía y al volver a Colombia fue un elemento importante para toda la parafernalia del título nobiliario. Aunque el deseo de don Timoleón era que sus hijas permanecieran en París hasta 1899, el regreso se anticipó en poco menos de un año debido a las permanentes quejas que recibía don Timoleón de las hijas y de Timoleón hijo, el hermano del conde, sobre el pésimo trato que les daba en París, la escasa suma de dinero que les proporcionaba y los frecuentes escándalos públicos a los que las sometía el conde al pegarles y regañarlas, en fin, en público. De manera que en enero de 1899 José María viajó con sus hermanas a Madrid, Timoleón hijo se queda estudiando en París, y pocos días después el conde y sus hermanas emprenden el regreso a Colombia. Así el conde, simpático, inteligente, políglota, apuesto y lleno de dinero, obtuvo las cartas de nobleza que completaron el cuadro requerido para andar entre la alta sociedad europea como pez en el agua poco antes de su regreso a Colombia. La crisis mental de 1899. Al volver a San Gil en 1898, el joven Chepe Rueda,
Era ya, y lo proclamó a los cuatro vientos, José María de Rueda y Gómez, conde de Cuchipute. Comenzó a difundir su título y en grado creciente empezó a diferenciarse de todo el mundo. Compró en San Gil una casa a la que le puso el nombre de Palacio del Solitario y le colocó en el techo un gallo metálico que simbolizó su actitud de constante peleador. Adquirió además la hacienda de la Meseta y dio inicio a sus primeros negocios de café. En un comienzo todo marchó bien, aunque no faltaron en su espíritu momentos de depresión y de gran soledad que le causaban trastornos nerviosos. Hacia el final de 1898, en un intento de suicidio, perdió un ojo al desviarse el revólver en el momento de disparar. Años después diría que lo había hecho para tener algún defecto, ya que la humanidad no lo soportaría sin ninguno. Una situación infortunada, producida por el exceso de licor, lo llevó a asesinar a Domingo Rodríguez en mayo de 1899, hecho del cual salió absuelto por locura, según conceptuaron los médicos Calixto Camacho y Rodolfo Rueda. Ya con el apodo del Loco Rueda o el Tuerto Rueda, el conde emprendió algunos negocios de café en la hacienda de la Meseta. En el año 1900 murió su madre, Simodocea Gómez, y recibió como herencia de ella las haciendas del Jovito, La Colonia y Majavita. Su madre buscó así compensar el hecho de que don Timorión, padre del conde, lo hubiera desheredado en vista del comportamiento díscolo e irresponsable que desde muy niño había mostrado. Perdió así José María sus derechos de primogenitura sobre la inmensa hacienda de Cuchicute de su padre, pero recibió las tierras de su madre y en ellas realizaría inversiones que multiplicarían inmensamente su fortuna, en especial a partir de 1903, una vez se pacificaron los campos, concluida la guerra civil. Realmente la adquisición de estas tierras por parte del conde, la tradición oral ha mencionado insistentemente el tema de que el padre lo había desheredado y que había sido la herencia de su madre. Pero en el avance del trabajo de notaría que he venido adelantando, he encontrado que no fue así, que realmente él le compró al padre buena parte de estas haciendas, que no fueron herencias de la madre, porque desde tiempos de la colonia venían siendo propiedad de la familia Rueda y no de la familia Gómez, de la familia de la madre, y ahí se constituyó tal vez un mito sobre el tema de la relación del conde con el padre y con la madre, que es además bien interesante desde el punto de vista psicológico, alrededor también de su locura y de hechos posteriores en su vida. El principal productor de café. En la primera década del siglo XX, el conde de Cuchipute consiguió lo que parecía imposible. En lugar de derrochar y dilapidar su naciente fortuna, se dedicó a trabajar duramente en sus tierras y a establecer contactos comerciales en Londres, París y Nueva York, así como también en Bucaramanga y Bogotá. Bastó muy poco tiempo para que el Tuerto Rueda, de quien no se esperaba ninguna habilidad comercial y muchísimo menos empresarial, se convirtiera en el principal productor de café en la región de San Gil en el año de 1911, dato que se encuentra en las estadísticas de la época y que es bien significativo del ímpetu empresarial del conde en las dos primeras décadas de este siglo. Y ser el principal productor de café en la región de San Gil para esa época pues era algo realmente importante, en momentos en los que Santander era un importante productor de café, aunque ya en descenso ante el auge pues, cafetero del Gran Caldas y de Antioquia, pero la producción cafetera y los ingresos por el café para el conde eran significativos. En ese año, además, en 1911, figura José María Rueda Gómez en la lista de accionistas del Banco de San Gil, que se había fundado en el año de 1906, y era además uno de los más prestigiosos ganaderos de la zona. Así como años atrás, ya lo habíamos mencionado, rompió a machetazos el teléfono de la hacienda Cuchicute. En 1912 contrató con la Western Electric Company la instalación de una línea telefónica entre San Gil y Majavita en el Socorro, desde San Gil hasta aquí a la hacienda de Majavita, en una inversión que fue muy costosa para su época, trayendo pues, los materiales necesarios, en fin, proyecto que además fue pionero en el desarrollo de la región. Posteriormente, en 1916, esa línea telefónica de San Gil a Majavita y con luego un enlace, digamos, al Socorro, fue alquilada a la empresa telefónica de Gómez Núñez y compañía de Zapatoca. Se interesó además
durante esos años, primeras 2 décadas de este siglo, por adquirir la más avanzada tecnología para el procesamiento del café, para el beneficio del café, para la producción de panela en los trapiches, para la producción de teja y ladrillo en los chircales, que también instaló aquí en Majavita y en otras de sus haciendas, y para la explotación de carbón en la hacienda de la Meseta en San Gil. Para entender, por ejemplo, la magnitud de las haciendas del Conde en esos años, las nóminas de Majavita indican que en el año de 1912 Majavita contaba con 211 trabajadores. Esta hacienda de Majavita tenía 211 trabajadores o peones, lo que significaba una erogación de 4.500 pesos semanales, cifra que comparada con el número de trabajadores pues, parcialmente identificados en otras haciendas de la región era de nuevo de una proporción muy alta. Muestra importante, además de la actividad económica y el espíritu emprendedor del Conde en los años inmediatamente anteriores a su nuevo viaje a Europa de 1917, es el volumen de cartas que se cruzó con diversas firmas nacionales y extranjeras que atendían sus diferentes negocios y particularmente el negocio de exportación de café que había iniciado con muchísimo éxito. Las cartas a sus administradores. Por la época de la impetuosa actividad empresarial que desarrolló el Conde de Cuchicute en los inicios de la segunda década del siglo XX, se empezaron a manifestar en él ciertos rasgos más propios de la actitud de un señor conde en su feudo que de un empresario en condición universal. Esas situaciones contradictorias o paradójicas se volverían de ahí en adelante en una constante a lo largo de su vida. Ejemplo de lo anterior fue la relación epistolar que mantuvo con Pedro Elías Gómez Uribe durante los años de 1912 y 13, administrador de las haciendas de Majavita y La Colonia. El conde se recluía en San Gil, en su casa del Solitario, y de vez en cuando viajaba hasta el Socorro para inspeccionar el trabajo de sus haciendas. Se encerraba en esos días para dedicarse a escribir y a leer, a escribir cartas para cuando asunto se le ocurría, incluyendo extensísimas instrucciones para el administrador de sus haciendas, y a leer algunos de los libros de una biblioteca que ya en esos años contaba con cerca de 3.000 volúmenes de los más variados temas, especialmente en inglés, francés, alemán y español, que en buena parte había adquirido en Europa y en los Estados Unidos. Las cartas que envió a Pedro Elías Gómez Uribe en el Socorro están llenas de órdenes, advertencias, reclamos y, en fin, multitud de indicaciones sobre los detalles más ínfimos de la conducción de sus haciendas. Lo curioso de esa correspondencia es el estilo empleado por José María para expresarse a su administrador, dando inicio al empleo del castellano clásico, del idioma cervantino, que también utilizaría en su expresión oral. Le escribía extensísimas cartas con citas de Virgilio, de Milton, de Terencio y de otros más, en ocasiones en francés o en latín. La correspondencia al administrador de las haciendas, citas en latín, en fin, obviamente mantenía al pobre don Pedro Elías desesperado con ese tipo de comunicaciones. Don Pedro Elías recibía las cartas de mala gana y respondía confundido ante la profundidad que, más allá de la práctica cotidiana, quería dar siempre el conde a sus instrucciones. Un párrafo de una de esas muchas cartas del conde dice así, voy a leer un párrafo de una de tantas cartas, pero todos son similares. Además es interesante para ver acá un ejemplo del tipo de expresión del personaje. ¿Para qué aumentar mi zozobra con el estudio de lo que usted haya venido faltando a la doctrina del contrato escrito? Yo he venido conmigo mismo haciéndome reflexiones y armándome de la mayor prudencia a una costa de mis intereses. De la misma manera que en el individuo las cualidades de la juventud y las de la vejez deben unirse para formar un hombre completo, lo mismo el pasado y el futuro deben colaborar en el progreso. Es necesario juntar la actividad y el espíritu de progreso, que son atributos de la juventud, a la circunspección y a la solidez que pertenecen a la edad madura. El espíritu filosófico armoniza las cosas que podrían creerse incompatibles. Ha sido en el sentido de la armonía que yo he venido pretendiendo de orientar mi pacto con usted y mi labor en general, y lo contrario lo juzgo absurdo y antilógico. Allá está usted reposándose, don Pedro Elías, aquí estoy yo trabajando. El conde en el Solitario en San Gil leyendo, don Pedro Elías acá dedicado a sus haciendas, donde dice, allá está usted descansando, aquí yo trabajando. Pero todo aquí me marcha bien, como sobre ruedas. Virgilio, príncipe de los poetas latinos, en su poema sobre la apicultura dice: Pasum quid posse videntur,
en latín. Sí, don Pedro Elías, a una buena voluntad no le hacen falta facultades. Es la malicia de la voluntad la que engendra la debilidad. Las cosas parecen imposibles al apercibir alguna dificultad, pero no hay que temblar ante el más grave de los daños, como la pérdida de la vida, por ejemplo. Y así son las cartas del conde don Pedro Elías, las instrucciones, y cada vez exigiéndole que las haciendas produzcan más, en fin, pero con ese tipo de lenguaje. Don Pedro Elías vivía angustiado por las cartas y las exigencias del conde, y en sus respuestas, que don José María consideraba groseras, le pedía cada vez más dinero para sufragar los gastos de la administración de las haciendas, cosa que por lo general se le negaba. Se aumentó considerablemente la tensión entre los dos, y en 1913, en el Socorro, aquí en Maravita, mientras discutían personalmente sobre esos temas, Pedro Elías sacó el revólver y le disparó 7 veces al conde, quien quedó gravemente herido. 7 tiros, todos que ingresaron en el abdomen del conde. El doctor José María Rodríguez Piñeres lo operó y milagrosamente salvó la vida del conde, extrayéndole las balas del abdomen, controlando la hemorragia y evitando la infección. Posteriormente, ya en San Gil, los cuidados del doctor Marcoela Torre permitieron su recuperación completa. Ese hecho contribuyó a aumentar el carácter mítico del que ya gozaba la figura del conde de Cuchicute, y adicionalmente le fue generando muchísimos enemigos entre los trabajadores, entre sus administradores, y un pésimo ambiente que lo llevaría a viajar a España poco después. Buena parte de la atención del conde se centró durante el resto de 1913 y en 1914 en el pleito que entabló contra Pedro Elías Gómez Uribe. Superado ese conflicto, renovó el ímpetu de progreso en sus haciendas y participó también en la consolidación de lo que se llamaba la Asamblea General de Luz o Hidroeléctrica del Socorro, pequeña central eléctrica pues, de generación con una rueda Pelton, en momentos pues, en los que no existía los sistemas de interconexión y localmente pues, se generaba la energía. Fue accionista de esta empresa y sobre ella tuvo un gran interés en la medida en que le permitiría introducir en Majavita mayores innovaciones técnicas. Las empresas del conde en Barcelona. Este punto de su estadía en Barcelona es bien interesante porque usualmente se dice que el conde viajó en 1917 a Barcelona y que permaneció allá hasta el año de 1921 y durante todo el tiempo estuvo recluido en un manicomio, lo cual no es cierto del todo. Si bien estuvo en 2 ocasiones en un manicomio allá en Barcelona, emprendió también otras actividades empresariales y aún periodísticas que contribuyen a entender aún más pues, el comportamiento de este personaje. La tradición fantasiosa de la vida del conde cuenta que en 1917 fue ya llevado al manicomio de Nueva Belén en Barcelona, donde permaneció todo este tiempo internado. Pero su estadía en esa ciudad española no fue estéril y por el contrario en ella aprendió importantes actividades empresariales. Los años de Barcelona fueron de nuevo de intensa actividad, pero finalmente de profunda frustración y desengaño. En el campo de los negocios, inicialmente emprendió la creación de una firma que se llamaba José María de Rueda Cafés Cuchicute, en asocio con un español llamado Pedro de Subigana y Pongrao. Por esa vía, él empezó a realizar algunos contratos con colombianos que exportaban café y él se encargaba de distribuir ese café en diferentes países europeos y obviamente también de distribuir el café que se producía en sus haciendas. Inicialmente la distribuidora Cafés Cuchicute en Barcelona y posteriormente una entidad que se llamaba simplemente Fábrica de Artículos Metálicos, también en asocio con este español, una fábrica en la que se hacían fallebas para cerraduras, manijas de cerraduras, avisos para estaciones de ferrocarril, empresa que inicialmente fue también muy exitosa y de la que se publicó un catálogo que se difundió profusamente por España, generándole muchísimos contratos. Como era de esperarse, el conde no se entendió con su socio español y en 1919 tuvieron un primer enfrentamiento, ya que don José María afirmaba que Subirana lo estaba robando, situación que lo importunó al punto de llevarlo a una crisis mental por la que tuvo que ser internado en un asilo durante algunos meses de ese año, 1919. A lo largo de 1920 continuó en un ambiente de tensión los negocios de su firma, pero definitivamente insistió en que su socio lo robaba y todos los proyectos se fueron a pique, llevándose también en su caída al mismo conde.
frenocomio de Nueva Belén fue de nuevo asilo para el conde, en esta ocasión durante 11 semanas del año de 1921. Antes de entrar por última ocasión a este manicomio, alcanzó a publicar en Barcelona un periódico en asocio con un colombiano de apellido Lorenzana, periódico que se llamaba América en Europa, y para el cual él escribía buena parte de su contenido, desde artículos literarios y poesías hasta noticias pues de carácter periodístico, redactadas por el conde en su particular estilo. En 1921, hacia el final del año, Sara Gómez, que había sido la compañera del conde con quien había convivido en Barcelona, en vista de que el tratamiento psiquiátrico en el asilo de Nueva Belén no tenía ningún tipo de resultado, decide traerlo a Colombia. Vienen para el país, llegan inicialmente a Barranquilla, luego van a Bucaramanga, llegan posteriormente a la hacienda de Cuchicute, allá permanece el conde en Cuchicute durante 3 meses, y luego, permaneciendo en ese estado de total hermetismo, mutismo, una abulia total y una depresión total, es llevado a la casa de su hermana Silveria Rueda de Lorán en San Gil, donde permanece encerrado durante 8 meses. Y allá, estando recluido en la casa de su hermana en San Gil, firma un contrato con su hermano Timoleón que, una vez recuperada la conciencia, poco después, sería la razón de sus luchas a lo largo de lo que le quedaba de su existencia. La razón de la sinrazón. No es el caso entrar ahora en los detalles del contrato firmado con su hermano en 1921 y los sucesivos pleitos que en diferentes instancias entabló el conde a partir de 1931 para buscar la nulidad del contrato. La extensión y complejidad del hecho y la multitud de material existente no permiten en este momento pues, hacer una descripción detallada de estos hechos. Simplemente mencionemos que lo sucedido en esos años hizo del conde de Cuchicute un personaje que ya no solo era conocido en Santander, sino que también se arraigó e hizo historia en Bogotá. Buena parte del resto del país, además, estuvo pendiente de tan sonado proceso. El 16 de noviembre de 1922, encontrándose en un estado de inercia y abulia, que luego durante el pleito ocasionaría extensísimas discusiones de orden médico, el conde recibió en un cuarto de la casa de su hermana Silveria, en donde llevaba 8 meses encerrado, al notario primero de San Gil, Calixto Camacho, quien acompañado de testigos presenció y dio fe de la firma que estampó el conde en un contrato con su hermano Timoleón. En virtud de ese contrato, el conde cedió a su hermano todas sus propiedades a cambio de una renta vitalicia de 250 pesos mensuales. Era una figura muy típica de la época, en que alguna persona, en uso de sus facultades mentales, le cediera a alguien sus propiedades a cambio de una renta vitalicia. De manera que, en principio, la figura pues no era extraña, pero obviamente que el procedimiento sí lo fue. Las propiedades, según las estimaciones hechas luego en el pleito, le proporcionaban al conde un ingreso anual de entre 30.000 y 50.000 pesos. Es decir, que con el contrato había cambiado entre 2.500 y 4.000 pesos mensuales aproximadamente por 250 pesos. Es decir, sin duda que el hermano había abusado del conde. Adicionalmente, ese mismo día, estando el conde recluido en la casa de su hermana, firma otros 2 documentos que pasan también a ser escritura pública, un testamento, uno de sus varios testamentos, y un poder general, el testamento además en el que deja a su hermano como heredero de todos sus bienes, y un poder general para que su hermano maneje todos sus bienes hasta el momento de su muerte. Poco después de firmado el contrato y estos otros 2 documentos, el conde fue enviado a Nueva York en un estado en el que continuaba su evidente enajenación mental. De allí fue llevado por un amigo a París, en donde lentamente fue recuperando algo de su conciencia, siendo sometido de nuevo a un tratamiento psiquiátrico. De su estadía en Europa, su estadía anterior, el conde tenía en un banco francés una considerable suma de dinero, 40.000 francos, que le permitieron reingresar a la escena social y económica. Además, eran muchas las amistades que desde finales de siglo había hecho en el viejo continente y que aún conservaba. Durante 1924 y 1925, con los contactos sociales que tenía, se aproximó el conde al alto mundo financiero de París. Recuperadas sus capacidades mentales, empleó parte de su dinero en jugar en la bolsa de valores y, gracias a la suerte en la especulación y a su buen criterio en los negocios, acrecentó aún más su capital.
En un viaje por España conoció a Lola de Aragón, viuda de elevada figuración social, y se fue a vivir con ella en Bruselas. En Bélgica pasó el conde de Cuchicute un periodo de gran tranquilidad. A pesar de haber dejado sus riquezas de Colombia a cambio de una ínfima renta que irregularmente recibía y que no había alcanzado para el nivel de vida que llevaba, con los dineros ganados en Europa compró para vivir con Lola un castillo al que bautizó recordando su casa de San Gil con el nombre de Chateau del Solitario. Llamaba a esta vivienda el Castillo del Solitario, y la imagen que aquí existía y que existe en la tradición oral es la del castillo, y obviamente la figura que uno tiene de lo que es un castillo europeo, pero realmente ubicada en la dirección de lo que era el Castillo del Solitario y la tradición que existe de quién vivió allá. En fin, el Castillo del Solitario era simplemente una casa en un lugar relativamente cómodo de Bruselas, pero en ningún momento un castillo como lo entenderíamos nosotros hoy. Pero obviamente él le hacía saber a sus amigos, en fin, en Socorro y en San Gil, que vivían en un castillo. A partir de 1925 empezó a escribir a su hermano Timoleón unas cartas en las que le hizo algunos incipientes reclamos en torno a la suma que recibía como pensión a raíz del contrato. No obteniendo respuestas satisfactorias a sus peticiones, dio inicio a una labor, primero en Bruselas y luego en Bogotá, duraría más de 10 años. Escribía y publicaba multitud de folletos que difundía ampliamente, en los que, dándole a su hermano el sobrenombre de Tartufo, lo acusaba de estafa por haberle hecho firmar, según él, un documento en un momento en el que no era consciente de sus actos. Es insistente la correspondencia a su hermano, y en vista de que esa correspondencia privada no tiene respuesta positiva para que el hermano le eleve la suma de su pensión vitalicia, empieza entonces a hacer público el problema. Publicó una serie de folletos, primero en Bruselas y luego en Nueva York, que los envía a San Gil y Socorro para que la gente se enteren del abuso pues, que le ha cometido su hermano, y luego se viene a Colombia y continúa esa campaña, y en vista de que el hermano pues, tampoco responde, inicia el pleito. Adicionalmente, eso se vuelve un problema familiar, es decir, de la familia de Rueda Gómez, no solo el hermano Timoleón, sino la hermana Silveria, porque también se empieza a acusar a Silveria de que ella fue cómplice en la firma del contrato al haber tenido al conde recluido en su casa durante 8 meses, al haber sido cómplice de que el notario hubiera ido allá. En fin, se acusó incluso al notario de haber recibido dinero para dar fe de la validez del contrato, y los hijos de Silveria, para defenderse de esas acusaciones, publican un folleto muy interesante en términos pues, de las relaciones familiares en la época, que se llama Un hermano que engaña y traiciona a su hermana. Folleto en el que Silveria acusa a Timoleón de haber robado al conde, pero de una manera muy paradójica, porque finalmente lo que concluye Silveria es que Timoleón se quedó con todo y no le dejó a ella nada, y que ella era la que había prestado la casa para que se hicieran las cosas. Pues de una manera muy descarada en un folleto pues, que se hace público. Luego de arreglar sus asuntos con Lola de Aragón y de dejarles a ella y a las 2 hijas que habían tenido en Bruselas el Castillo del Solitario, don José María regresa a Colombia en 1931 e inmediatamente inicia la demanda contra Timoleón. La ley es de crear, como decía el conde cuando empieza el pleito con el hermano. Si se quisiera resumir lo que fueron los años de 1931 a 1938 e incluso algo más allá en la vida del conde de Cuchicute, bastaría con recordar unos pocos hechos. Fue un periodo en el que, exhibiendo su atuendo y su figura por las calles y las vitrinas de los cafés de Bogotá, se dedicó, mientras lentamente avanzaba su pleito, a hablar y a publicar folletos atacando a su hermano, a los médicos que, como los doctores Miguel Jiménez López y Luis E. Uribe, habían conceptuado que él no estaba loco en el momento en el que firmó el contrato, contra el juez que falló adversamente en primera instancia y contra los abogados de la contraparte. Se dedicó intensamente a esa campaña publicitaria para ganar adeptos a su causa, criticar a los abogados, a los jueces, en fin. El resto lo empleó en difundir los conceptos de los médicos, especialmente del doctor Luis López de Mesa, para quienes el conde no había sido consciente de lo que había firmado en razón de la psicosis maníaco-depresiva que sufría. Durante los años del pleito vivió en Bogotá, alojado en muy precarias condiciones, en estrechas piezas de pensiones. En su peculiar estilo explicaba su difícil momento y decía lo siguiente en una entrevista de prensa:
No hay razón que explicar que pueda la sinrazón de esta anómala situación que atravesando vengo. Yo, pobre, no soy. Mis riquezas en poder yacen de mi hermano Timoleón, a quien, según informanme, hice escritura de confianza de todas ellas en fatales momentos de extravío mental de mi parte. Vuelto a la razón, reflexionado he, y como Goethe, atrevido me he a exclamar, ¿de do aquesta desventura? Como ya anoté, pues no vamos a mencionar el detalle del pleito, es un pleito extenso, muy complicado, se inicia en 1931 en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá. El conde le demanda a su hermano, pide la anulación de los contratos del año de 1922 y en esa ocasión, en primera instancia, el juez falla en contra del conde de Cuchicute, es decir, sigue vigente el contrato y él sigue recibiendo la pensión vitalicia y no se produce ningún tipo de modificación. Los abogados del conde, encabezados por Juan Lozano y Lozano, por Carlos Lozano y Lozano, apelan ante el Tribunal Superior de Bogotá y la decisión del Tribunal Superior de Bogotá fue la de revocar el fallo del Juzgado Quinto Civil del Circuito, es decir, el Tribunal ordena que se anule el contrato del año de 1922 y que se le devuelvan al conde todos sus bienes. Los abogados de Timoleón, a su vez, demandan el fallo del tribunal ante la Corte Suprema de Justicia y en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia finalmente concluye este pleito con un fallo en el cual se declara la nulidad del contrato, pero se dice expresamente que Timoleón no había actuado de mala fe. Se decide pues anular el contrato, se reconoce que el estado mental del conde en el momento de la firma del contrato condujo a que él no supiera qué era lo que estaba haciendo, pero que Timoleón no lo había hecho de mala fe. Y ese hecho, es decir, que la Corte hubiera dicho que Timoleón no había actuado de mala fe, le causó al conde muchísima más rabia que la pérdida incluso del contrato del pleito en primera instancia, porque a él lo que más le interesaba, más que la devolución de sus tierras, era que se demostrara que su hermano había actuado de mala fe. Un poco el tema fue de la dignidad finalmente. Desencantado de los años de trámites judiciales, el conde de Cuchicute afirmaba que en Colombia la ley es del real. Aunque de esa forma recuperó sus 3 haciendas y 2 casas que no usufructuaba desde el año de 1922, continuó hasta el final de sus días criticando el Poder Judicial por lo extenso del juicio, por los prevaricatos que según su opinión se cometieron en su caso y por haberse determinado la presunción de buena fe de su hermano. Esto último condujo a que la devolución de sus bienes implicara también la devolución a su contraparte, es decir, a los herederos de Timoleón, porque Timoleón había muerto durante el pleito, del valor de la renta mensual desde la fecha de contestación de la demanda. Se estimó que hecha la liquidación quedó al conde una utilidad de 100.000 pesos. Teniendo en cuenta su estado mental, con algo de razón y con mucho de ironía, se comentaba en el Bogotá de la época que el conde había recuperado su fortuna y ganado el juicio, y se le auguraba que la primera fuera más duradera que el segundo. De todas formas, el conde logró demostrar lo que se había propuesto, que estaba loco, y muchos opinaban que continuaba estando. La reconstrucción de las tierras condales. Si bien el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la anulación del contrato del conde con su hermano se produjo en 1938, solo hasta 1940 entraría en posesión real de sus propiedades. Tan pronto regresó a San Gil y a Socorro, emprendió la tarea de reconstruir unas haciendas que se encontraban prácticamente abandonadas y en unos niveles mínimos de producción. Con un verdadero ímpetu laboral y en un tiempo relativamente breve, las haciendas del conde pasaron a ser ejemplo de progreso en la región. En una visita a la región del Valle del Fonce, realizada en 1942 por Eduardo Ángel, experto agrícola e industrial tabacalero, y por Estoyan Serafinov, constructor técnico, se deja un claro testimonio de la actitud emprendedora del conde de Cuchicute y de las diversas actividades económicas desarrolladas en sus haciendas de Majavita, El Jovito y La Polonia. Con la administración de Enrique Lorano, las haciendas habían regresado a los tiempos de gloria de comienzos de siglo antes del viaje del conde a Barcelona. Desposeído de sus propiedades durante 18 años, de los cuales cerca de 10 fueron del pleito, las haciendas amenazaban ruina total en 1940. Tan solo 2 años después,
la situación se había invertido radicalmente. En un artículo de prensa del año 42 se comentaba lo siguiente: admirando la belleza y la buena administración de estas haciendas, manifestaron los colonos que cuando el señor conde recibió estas haciendas estaban olvidadas, desamparadas y en ruinas, en términos que los colindantes y el pueblo en general consideraban estas tierras como una res nullis, por la ausencia de su dueño. Pero hoy son fincas bellísimas debido a la laboriosidad e industria del conde. Después de haber gastado ingentes sumas en la restauración de ellas, el año pasado llegó a recolectar más de 817 cargas de café en Majavita por un valor de 40.000 pesos. Y se agregaba: allí se aprecia la mano enérgica de un hombre laborioso y viajado que traduce las observaciones en su propio beneficio. Además del café en las haciendas, producía para la venta tejas, ladrillo y tolete, y aquí en Majavita inició los ensayos para el cultivo de soya, según las recomendaciones que en ese sentido le había hecho José Francisco Socarrás. Como conclusión de las observaciones de Ángel y Serafinov, se afirmó lo que ya mencionábamos al comienzo de la conferencia. Si en Santander hubiese 10 condes de Cuchicute, Santander sería una de las regiones más ricas y adelantadas del país. En su visita a San Gil y Socorro, contratado por el conde de Cuchicute, el ruso Stoyan Serafinov, además de dar consejos técnicos para las haciendas, dedicó su tiempo a la elaboración de un plano para la construcción de algo que llamaron el Hotel Condal, proyecto del conde para dirigir con su dinero un hotel de 5 pisos en San Gil, en el que él mismo esperaba vivir en uno de los pisos, dejando el último para su biblioteca. El plano de la fachada del Hotel Condal se exhibió en la calle Real de San Gil. Serafinov además diseñó los planos para el Teatro Guanentá de San Gil, obra que quedó inconclusa, y para el también inconcluso Capitolio del Socorro, que se había iniciado en el siglo XIX en tiempos del Estado Soberano de Santander. Todas estas ideas que el conde iba a financiar quedaron truncas por su muerte. El último proyecto empresarial en la vida del conde de Cuchicute fue la constitución de una sociedad industrial para la explotación de los yacimientos carboníferos de su hacienda La Meseta y para el montaje de una fábrica de tubería de grens, baldosines españoles, tejas inglesas y holandesas y productos de alfarería para la construcción. Su imprevista muerte frustró también este proyecto en sus inicios. Lo comenzó en 1944, cuando contaba con 73 años de edad, gozando de una extraordinaria vitalidad y colmado de inquietudes hacia el futuro. Aunque aparentemente estos últimos años fueron de gran actividad en el desarrollo de sus haciendas y de sus empresas y negocios, quedaría en la imagen de una persona alejada ya de sus épocas de escándalo, peleas y locuras. El conde de Cuchicute continuó siendo piedra de escándalo y de comentarios hasta el final de sus días. Con sus vestidos siguió llamando la atención por donde quiera que pasara, y cuando le provocaba salía a la calle sin ropa, como lo hizo frente al Hotel Bucarica en Bucaramanga, causando un fenomenal escándalo. En enero de 1945 también fue tal vez uno de los últimos pleitos del conde. Hernando Ruiz Rueda, uno de sus administradores en las haciendas de la zona de San Gil, le disparó un tiro que le ingresó en un brazo y que causó un pleito en el cual los dos fueron caucionados poco antes de su muerte. La muerte sorprendió al conde de Cuchicute el sábado 21 de julio de 1945 en su hacienda de Majavita, en el Socorro. Mientras realizaba una cementera en cercanías de la casa, volvió a tener un altercado con Constantino Aparicio, quien hasta hacía poco había sido su mayordomo. En un momento de la discusión, Aparicio desenfundó un puñal y, luchando contra el conde, que estaba desarmado y se defendía con sus puños, le asestó 17 puñaladas y, para rematar su acción, 2 machetazos en la cabeza. La vitalidad del conde fue tal que pasaron varias horas antes de su deceso. En ese lapso fue llevado hasta el Socorro, en donde él mismo denunció al asesino ante el alcalde, a pesar de la multitud de heridas en su cuerpo y la cantidad de sangre que perdía. Luego los médicos intentaron detener las hemorragias, pero fue imposible. Además, don José María, y aquí en Majavita antes de que lo llevaran al Hospital del Socorro, alcanzó a dictar su testamento, en el que, contrariando la voluntad expresada en testamentos anteriores, dejó como heredera universal a su secretaria de los últimos meses, creando así lo que él había afirmado en una ocasión, que después de muerto continuaría pleiteando
y que incluso sus nietos y generaciones posteriores permanecerían enfrentados y rodeados de abogados, desenredando todos los entuertos que con ese fin él mismo había creado. El testamento, su último testamento, es muy claro en ese sentido, además de una manera completamente intencional. Tenía seis hijas naturales, algunas de ellas pues habían sido reconocidas en 1941, por ejemplo. Él enfrentó de parte de Esther, Sara y Olga, tres de sus hijas, el pleito pues, de filiación natural para que se les reconociera la paternidad, y cuando el juez lo solicita para que responda ante la demanda de sus hijas, él simplemente le manda una carta al juez y soluciona el tema de una manera muy fácil y muy simple. Él dice: sí señor, yo soy el papá de ellas, y les cuenta en la carta el momento, la noche, de una manera muy romántica y con su lenguaje alamicado, la noche en la que las concibió, y dice: ¿cómo va a negar que yo soy el autor de sus vidas? Y soluciona el tema, no hay ningún pleito. Y en el testamento, en el que dicta quién más habita, el 21 de julio del 45, dice: dejo como heredero universal y albacea testamentaria con tenencia de bienes a la señorita fulana de tal, que había sido su última secretaria, con la que había convivido apenas los últimos 10 meses, y dice expresamente: no tengo herederos forzosos. Obviamente, 3 días después de muerto él, empiezan a aparecer las hijas y se arma pues todo el pleito del juicio de sucesión, porque naturalmente tenía herederos forzosos, hijas a las que además había reconocido, pero familia con la que no tenía realmente ningún trato, sus hijas. Y el conde, además, por eso entiende uno que llamó a su casa en San Gil el Palacio del Solitario, a su castillo entre comillas en Bélgica el Solitario. Era una persona muy sola, completamente alejada de su familia, de sus hijas naturales, de las mujeres con las cuales las había tenido, y tal vez su última secretaria fue la persona que durante esos cortos 10 meses le llenó esa soledad y termina pues dejándola como heredera universal y vengándose de su familia, excluyéndolos de su testamento. Obviamente después en el juicio de sucesión pues se les reconocen a sus hijas pues los derechos a los que legalmente tenían acceso a lo largo del pleito. Finalmente quisiera terminar hablando algo de lo que aquí he llamado la racionalidad condal, porque simplemente para reflexionar un poco sobre esta última faceta del conde, la faceta del conde empresario. Como les decía desde un comienzo, hay otras facetas a las cuales valdría la pena referirse en otra ocasión, sus escritos, sus poesías, en fin. Y hoy quisimos simplemente enfatizar en la faceta más desconocida, pero que reflexionemos un poquito sobre por qué esta faceta del conde como empresario. Sobre el conde de Cuchifute aún se conoce muy poco, y lo poco que se conoce ha enfatizado en el aspecto que distrae y divierte al público. A manera de conclusión, es atractiva la posibilidad de una indagación sobre los motivos de su vida como empresario. El tuerto Rueda, el loco, Don Chepe, no fue un extravagante mediocre con ansias de figuración de los que han abundado en Colombia. En su caso, se refleja con nitidez el conflicto entre la modernidad y la transición en un país que en los años de la vida del conde pasó con varias décadas de atraso del siglo XIX al XX. En algunas ocasiones, ya fuera públicamente o en la intimidad de sus escritos inéditos, el conde de Cuchifute expresó su concepción sobre el dinero, el trabajo, la riqueza, la burocracia, la fama y la libertad, entre muchos otros temas que tal vez no vienen al caso para los efectos de este estudio. Aunque él siempre quiso confundir a los demás y con un espíritu anarquista extraño en alguien que se consideraba noble y superior, contrarió con terquedad extrema todo lo que se consideraba normal y común, y fue aceptado en el amplio espectro que incluye los disímiles campos de la moda, del vestir, la forma de hablar y escribir, la religión, los negocios, el matrimonio, las relaciones familiares, la política, la mujer, la técnica y todo aquello que quiera considerarse. En su juventud y en muchísimos momentos posteriores de su vida, como los aquí descritos, se destacó el conde de Cuchifute por su habilidad para los negocios, pero para él ese éxito en lo económico no constituía el fin, sino que era un medio, y no siempre el más importante ni efectivo, para alcanzar sus metas, para las cuales consideraba que existían mejores caminos. Su aspiración capital era sencillamente la independencia y la libertad.
Para alcanzar esa libertad, para sentirse y ser libre, sí se esforzó. En buena parte, sus disparates obedecían a su ambición de libertad, eran parte de los mecanismos para diferenciarse de los demás y así ser un individuo. En una entrevista del año 1938 publicada en el periódico Lucha de Bogotá, decía, por ejemplo, lo siguiente: mi aspiración capital, decirse puede que mi única aspiración consistido ha en la suprema conquista de mi independencia, de mi libertad. Y luego agregaba, la libertad humana y la propia son la mayor riqueza del mundo. Para el conde el dinero era algo vulgar, bajo, que contrariaba sus ideales de nobleza. Aunque parte importante de su fortuna fue heredada, él la multiplicó y en ocasiones la derrochó si de aproximarse a sus metas de libertad se trataba. Por esto afirmaba que él no vivía como pobre para morir rico, sino que 1000 veces prefería vivir rico aunque muriera pobre. Además, poco le importaba la muerte, como lo demostró no solo con sus creencias religiosas, sino por esa actitud permanente de riesgo en sus acciones a una costa de su vida. De todas formas, hizo las dos cosas: vivió y murió rico. Se indignaba con aquellas personas a las que llamaba mendigos en la opulencia, por su afán de dinero, y que siendo ricos renunciaban a lo que en su concepto era la vida, para darle preeminencia al mundo de lo económico. Su actitud hacia el dinero quedó muy bien sintetizada cuando expresó también en la entrevista que mencionamos del año 1938. Decía lo siguiente, y da a entender muy bien su carácter: ni honores ni dinero he ambicionado, quizás porque ambas cosas hanme sobrado, sin a los hados pedírselas ni a la aventura solicitárselas. Escribía luego sus apuntes del final de su vida, cuando con gran pasión reflexionaba sobre las razones de un comportamiento que, llegado ya hacia la mitad del siglo XX, estaba en contravía de los valores que el móvil económico había agregado en la sociedad. Dice lo siguiente en sus cuadernos personales de reflexiones: lo muy holgado de mi vida y mi total falta de ambiciones pusieron mi espíritu por encima de la vulgaridad cotidiana. En un escrito autobiográfico del conde, al que se dedicó también en sus últimos años y al que tituló El Incógnito, existen varias reflexiones sobre su actitud frente al trabajo y autoelogiosas afirmaciones y críticas para quienes se burlaban de su estilo de vida. El loco, dice él, diciendo pues como lo llamaba la gente, el loco, aquel que primero, antes que ningún juicioso, escogió el café para sus tierras, con preferencia a otro cultivo. Ese que sus demás tierras vistió con pastos artificiales, aquel que con ejemplo permanente enseñó a trabajar a sus vecinos. ¿Cómo habláis disparates, infelices? Y más adelante agregaba, concretó, hablando de sí mismo, concretó el trabajo con tal ahínco que hasta hoy nadie en San Gil ni en El Socorro, ni en pueblos circunvecinos, ha desarrollado riqueza tanta. La posición ética frente al trabajo fue expresada por el conde con sinceridad a pesar de su egolatría. Decía lo siguiente: el temor de mi propia incapacidad para todo nunca desaparece, empero, asina, todo él lo ha cometido. Era esa la actitud de riesgo que siempre lo caracterizó en todas las empresas de su vida, no solo en las económicas. Por eso decía al respecto: dificultad no es excusa. Para completar el conjunto de la racionalidad y la faceta empresarial del conde de Cuchicute, deben destacarse también sus opiniones frente a la burocracia. Se enorgulleció de no haberse dejado tentar nunca por el poder de los cargos públicos, por lo que él llamaba el ansia burocrática. En 1938, en otra entrevista, el año 1938 es de particular importancia en la vida del conde porque es cuando se da el fallo de la Corte Suprema de Justicia y se encuentran numerosas entrevistas que le hicieron en los periódicos de la época. En otra entrevista dice lo siguiente: honrame el jamás haber puesto público alguno ocupado. Ocupado lo hubiera y reato grave de conciencia habríame atormentado, por cuanto con ella habría quizás restadoles gloria, honor y dinero a quienes menesterosos de tales elementos de existencia habrían los buscado, sin percatarse de que era yo quien, sin necesitarlo, se los usurpaba. Verdad que nadie ha me los ofrecido, afortunadamente, pues con indignación habrían los rechazado. Entre otras cosas, no tengo disposición para mirar de arriba a abajo,
para considerar inferiores a mí, a quienes a mí hubieran acercado solicitud de alguna cosa concerniente a la categoría o atribuciones de mi puesto. Los que a ciertas alturas administrativas llegan, que tienen el deber, parece, de ultrajar con su desdén o su desprecio a cuantos a ellos acércanse, así sus viejos condiscípulos sean o personas a quienes en otras épocas debieronles favores. A mí no me ha hecho falta jamás el puesto público, y gracias a ello jamás saborearé las mieles de la grandeza y menos las de la inmortalidad. Solo una misión he tenido y he llenado, la de ser un verdadero patriota colombiano. En resumen, a haber estado en posición adaptable a un destino público o privado, mi aspiración habría sido, si incompetente, dejar el puesto a competentes, si competente, dejárselo a un incompetente. Y en cambio, laborar con indeclinable y corajuda tenacidad en el desarrollo de la producción agrícola, fabril, industrial, llevando fuerzas nuevas y fuerzas infatigables, llevando al impulso de las riquezas que conjuntas deben formar un glorioso y creciente patrimonio nacional. Hasta acá su entrevista. Desde una edad temprana, en el conde de Cuchipute se delineó con claridad su espíritu inquieto que repercutiría en todos los campos de su vida y que le definiría el perfil empresarial que desarrolló y del que se enorgulleció. A lo largo del siglo XIX fue muy usual el que la gente utilizara un mecanismo para conocer su carácter, que en esa época se le consideraba científico e incluso algunos médicos llegaron a aplicarlo, que era un sistema que se conocía con el nombre de frenología, sistema a través del cual, a partir de los rasgos físicos de un individuo y particularmente de las características de su expresión facial, se hacía una descripción de su personalidad. El conde, cuando estaba en Nueva York en 1893, se mandó a hacer un análisis frenológico, y es bien interesante observar que de 40 variables del comportamiento que analizan en ese estudio frenológico que se hizo, obtuvo, por ejemplo, elevados resultados en aquellas que pueden ser asociadas con la existencia del espíritu empresarial, como son la combatividad, la creatividad, la individualidad, el ser cauto y la firmeza. Y por el contrario, obtuvo un puntaje muy bajo en una especie de test en la variable de continuidad, carencia que precisamente sería una característica de su cíclica vida y que llevaría a la frustración de muchas de sus empresas. El conde de Cuchipute representa un complejo y profundo proceso de transformación social y económica sucedido en Colombia hacia el final del siglo XIX y varias décadas del siglo XX. En cada una de las múltiples facetas de su vida se expresaron las contradicciones propias de ese cambio. No hay duda, y así lo revelaron diversos estudios psiquiátricos realizados a lo largo de su vida, que el conde sufrió alteraciones mentales que lo llevaron a actuar de manera patológica. En este sentido, sus actuaciones debieron de haber estado influidas por sus locuras, pero podría decirse que gracias a ello hizo lo que quiso, y cuando deseó ser empresario lo fue para demostrar su libertad. Y en muchas de sus cosas fue más cuerdo que los cuerdos. Muchas gracias. Si eventualmente tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte, pues sería muy interesante. Yo adicionalmente traje una entrevista, pues si eventualmente quieren que leamos un par de párrafos de una entrevista que le hacen sobre la feminidad. Obviamente un personaje tan machista como el conde es bien interesante ver sus opiniones sobre la mujer, sobre el ser femenino, en fin. Si quieren leer un par de párrafos de eso. Es una entrevista del año 1939, publicada en una revista que salía en Bogotá, que se llamaba Cine de Hoy y Turismo Nacional, revista en la que hay varias entrevistas al conde. Le pregunta a la directora de la revista lo siguiente: señor conde, deseamos que nos dé usted sus opiniones acerca de la llamada feminidad de la mujer, y sobre esa base nos diga qué mujer lo ha hecho sentir más y ha despertado en usted más emoción. Contesta el conde. Y escribe pues el periodista: el conde se levanta de nuevo del sillón, se lleva la diestra a la frente, medita un momento y midiendo a pasos lentos y nerviosos el salón nos dice:
La feminidad de la mujer, ¿cómo? Pero si eso es un pleonasmo. Aplicar feminidad a la mujer equivale a un exabrupto. Pero ya entiendo lo que ustedes decirme quieren. En rigor, el espíritu social, o mejor, esa fuerza inasible que impone en los centros conocidos como civilizados aquello que llamamos modas, querido a dar el nombre de feminidad a todo lo contrario, a la masculinización de la mujer. La moda hace impuesto, y hoy la mujer no es la mujer tal como su natural delicadeza, su debilidad de flor, su belleza de lampo sideral exige sea. El enrevesado modernismo que a marchas forzadas hasta nosotros llegado ha querido que la dulce y vibrante mitad del género humano no sea mujer. La dulce y vibrante mitad del género humano no sea mujer sino hombre, lo más posible hombre, aquello que en otro tiempo llamábamos marimacho y que señalaba a la mujer como una entidad fuera de su sexo. Es decir, el perfume convertido en droga, el ave en murciélago, la luz en sombra, la fragilidad en fuerza. A la mujer, a la mujer de que espejo fuera mi madre, la mujer recatada, pulcra, honesta, limpia de corazón y limpia de alma, a la que apenas sí vislumbraba se le bajó la falda del pie, dejando así suponer, no ver, las formas de la estatua, que, envuelta en amplia veste, provocaba por más hondo misterio amor, el deseo de poseer, de acariciar, de rodillas adorar, aquello que escapaba sin luz, como en medio de la noche, en el agua fugitiva, un perdido rayo de luz. La mujer del hogar y para el hogar. La mujer de su esposo y de sus hijos y para su esposo y sus hijos. La mujer que antes de hundir la mirada en lejanos y problemáticos horizontes, donde alcanza a ver brillar desconocidos astros de iluminador al hombre, la fija y la concentra en las cuatro paredes de su casa. Más adelante dice, a todas aquellas mujeres que con la hermosura de sus cuerpos y la seducción de su cariño han llevado a los edenes del Dios ciego, él ha entendido los sentimientos similares del corazón y de la gratitud, pero en ellas ante todo ha admirado a la fémina, es decir, a lo que en ellas se ha encontrado de auténtica mujer, de mujer sin extravagantes aproximaciones al hombre, sin modalidades siquiera lejanas del cubismo implantado por una moda que entender no puede. En fin, es bien interesante, es muy extenso, pero esos dos párrafos nomás nos muestran ya en otro tipo de faceta, porque hoy pues estuvimos insistiendo en el tema de sus actividades locales, cómo expresar, en fin, su forma de expresión en otros temas, por ejemplo en este de la mujer. Opiniones similares, por ejemplo, de crítica al modernismo las observa uno en sus opiniones, por ejemplo, frente a la poesía y los poetas modernos de los años 40, es decir, en contra del piedegaselismo, por ejemplo. Y es constante en él esa crítica a la modernidad, pero a la vez, dentro de esa visión paradójica, contradictoria y anacrónica, su insistencia, por ejemplo, en el tema de las innovaciones tecnológicas para sus actividades. Hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿es cierto que el conde fue sepultado de pie? Y si ese fue su deseo, al igual que la estructura de su tumba. Sobre eso la información pues, es muy cierta y es la siguiente: el conde deseó que lo manifestó el 21 de julio del 45 y lo había manifestado en ocasiones anteriores, que quería que lo enterraran de pie porque él no se doblegaría ni ante la muerte, permanecería de pie aún después de muerto. Y es cierto, lo enterraron de pie. Pero adicionalmente hay otras reflexiones que lo llevan a uno a pensar en el por qué se quiso enterrar de pie. Basta mencionar, por ejemplo, que el entierro de pie era característica típica de los librepensadores franceses de finales del siglo pasado. Muchos de ellos se hacían enterrar de pie. El conde manifestó, por ejemplo, en uno de sus testamentos anteriores, en uno que hizo en el año 1907, que él era un librepensador y que por tanto no quería que lo enterraran en el cementerio católico y que pedía que con una parte del dinero que dejaba de su legado testamentario
se comprara una pequeña cantidad de terreno en San Gil, a orillas del río Fonce, para que se construyera ahí un cementerio que debería ser inaugurado con su entierro, cementerio en el que tendrían cabida los ateos, los masones, los librepensadores, los suicidas, todos aquellos que no encontraban descanso eterno en el cementerio católico. De manera que pues, él pidió que lo enterraran de pie. En una entrevista de 1943, él dice que quiere que lo entierren sentado, y dice que porque ese es el símbolo del trabajador intelectual, de la persona que permanece sentada, leyendo, escribiendo. Pero realmente, y lo manifestó en varias ocasiones, y esa fue su voluntad y se cumplió finalmente, el entierro de pie. Adicionalmente, sobre el obelisco que está en la tumba del conde, su última secretaria dijo que realmente no dejó instrucciones precisas sobre el obelisco, que era un tema que se había hablado en algunas ocasiones y que les pareció, no a la secretaria porque ella no tuvo participación en el tema del entierro por los problemas que tenía con las hijas del conde. Las hijas del conde decidieron finalmente que se hiciera ese obelisco, pero no fue realmente voluntad expresa de él. En donde se encuentra la biblioteca que él mismo elaboró. Yo tengo algunos de los libros que fueron del conde. La biblioteca llegó a ser de un volumen realmente muy grande para su época. La biblioteca estaba inicialmente en el Palacio del Solitario, en San Gil. Acá en Margarita había unos pocos libros, inicialmente la mayoría estaban en San Gil, y cuando vino el pleito del juicio de sucesión, los libros le quedaron a una de las hijas del conde, a Olga. Parte de los libros le quedaron a Olga, otros a Sara y otros a Esther. Los que le quedaron a Olga, los de Esther y Sara, realmente no sé en qué terminarían. Los que le quedaron a Olga vinieron a parar acá a Mahamita y estuvieron pues, prácticamente botados en una capilla que hicieron después, porque el conde pues, no comulgaba con capillas ni nada de eso. Por eso también es extraña, es posterior la Virgen que está a la entrada de la tienda de Mahamita, para el conde estar revolcándose en su tumba con esa Virgen. Y los libros estuvieron pues, prácticamente botados ahí, los saquearon en muchas ocasiones a esta biblioteca, tanto los humanos como las polillas, las ratas, el comején y la humedad. Y hace unos años, esos libros luego, a lo largo del pleito, quedaron en manos de un señor de apellido Sendales, que se había casado con una de las nietas del conde, y hace unos años Sendales me permitió a mí sacar parte de los libros que habían sido del conde de la biblioteca. Yo tengo buena parte de esos libros, muchos desafortunadamente, como les digo, se perdieron. Si todavía existe el Palacio del Solitario, hay dos palacios del Solitario, uno en Bruselas, lo que se llama el Chateau, Castillo del Solitario, en el barrio de Lijken, en Bruselas, existe todavía. Curiosamente hoy es una oficina de arquitectos, es un barrio que se modernizó, que se volvió oficinas, una zona muy elegante, en fin, todavía existe en Bruselas, y existe memoria de que ahí vivió un personaje sudamericano muy extraño por allá en los años 20. Y el Palacio Solitario de San Gil, que también tenía el estrambótico nombre de Palacio, es una casa muy sencilla, muy modesta. Ustedes la pueden ubicar muy fácilmente a la vuelta de la Casa de la Cultura de San Gil, donde está una tienda que se llama Palacio del Solitario, una tienda, y al lado otra tienda que se llama El Conde, con los letreros ahí de cola y pinto y todo eso, y su balcón, que no es exactamente el balcón de la época, aunque sustituyeron el balcón de madera por un balcón de metal, y pues ha tenido una serie de modificaciones arquitectónicas por dentro. En el Palacio del Solitario de San Gil, de todas maneras hay algunas cosas que se conservan, tal vez la más importante de todas es la tina donde se bañaba el conde, un cuarto muy grande que era la habitación del conde en el Solitario, y la tina donde él se bañaba, que era una cosa novedosa en ese momento que alguien utilizara el baño de tina. Dicen, eso pues quién sabe si es la verdad, que él llenaba la tina con leche, se bañaba en leche, pero no sé si sea una más de tantas fantasías, que en ese sentido hay infinidad de anécdotas y de cuentos sobre la vida del conde. A todos nos gustaría conocer el conde. Hoy, antes
es una cosa muy folclórica. En Bogotá había un periódico que se llamaba La Voz del Pueblo. El subtítulo del periódico decía "Periódico al servicio de las clases oprimidas de Colombia". En un lado, la foto de Rafael Uribe decía "Traicionado por la aristocracia liberal", y al otro lado la foto de Francisco A. Pérez, el famoso boxeador mamatroco, y decía "Traicionado por la aristocracia conservadora". El periódico lo dirigió un poeta ciego que finalmente no tuvo ninguna trascendencia, digamos, en la historia de la poesía colombiana, que era Rafael Tamayo, muy amigo del Conde. Y en la primera página del periódico La Voz del Pueblo del año 42 sale una foto, un número de ese año, del Conde, pues, el cuerpo entero, con el título "El hombre para Colombia", y proponen ahí la candidatura presidencial del Conde. Obviamente, pues eso no tuvo ninguna trascendencia, una propuesta pues, poeta Tamayo, que era también una persona pues, con bastantes perturbaciones mentales, pero bueno, se le propuso que fuera candidato a la presidencia. Lo que sí fue realmente la política, lo que sí fue realmente el Conde fue candidato a diputado a la Asamblea de Santander. Y aparece en las listas de los candidatos a la Asamblea, por allá con un octavo renglón, obviamente pues no llegó. Pero a él no le interesaba la participación en la vida política, sí opinó y participó muchísimo, digamos, en la reflexión sobre el acontecer político colombiano. Hay escritos de él en los periódicos, por ejemplo, dándole muy duro a Alfonso López Pumarejo, diciendo que ese es un gobierno de Blancanieves, en fin, y también hay muchísimos artículos, bueno, muchísimos no, es decir, 3, 4 artículos de fondo, escritos por el Conde, por ejemplo, apoyando la candidatura presidencial de Gabriel Turbay, lanzando a Gabriel Turbay, el santanderiano eminente, a la presidencia de la República, y opiniones sobre diferentes temas del acontecer político y económico nacional, críticas a la Federación Nacional de Cafeteros, y muchísimos artículos históricos escritos por él sobre Rafael Núñez, sobre José María Obando, sobre Santander, sobre Tomás Cipriano de Mosquera, temas pues alrededor de los cuales tenía concepciones muy particulares. Hay otro par de preguntas, que si es cierto que participó en la separación del Canal de Panamá, de qué forma lo hizo y si fue positiva su participación. Realmente sobre eso hay una anécdota que dice que el Conde fue la única persona que le dijo a Roosevelt en su cara, que le echó la madre a Roosevelt en su cara por la separación de Panamá. Y pues por todas las intrigas obviamente de los Estados Unidos que condujeron a la separación de Panamá. Y que para hacerlo el Conde se paró enfrente de la Casa Blanca y se puso a tirar monedas, llevaba una bolsa llena de monedas, tiraba las monedas, entonces armó ahí una congestión en la calle, la gente mirando a ver qué es lo que pasa, uno poniendo monedas, este tipo tan extraño, además vestido de una manera pues, muy particular, y que Roosevelt se asomó pues, a los jardines de la Casa Blanca también a mirar qué era lo que estaba pasando y que el Conde pues, le pegó su vaciada. Sobre eso pues lo que existe es esa tradición oral, realmente no hay ninguna prueba, por ejemplo, de tipo documental. Eventualmente se podría mirar en prensa de Washington a ver si eso llegó a hacer noticias, si hay alguna nota sobre eso y finalmente salir de la duda. Pero si uno mira las fechas, y ahí de nuevo es cuando toca mirar las fechas, por ejemplo el tema de que él participó en la batalla de Cavite, no puede ser que estaba pues, en ese momento en París. Si uno mira las fechas, yo tendría grandes dudas sobre que realmente él hubiera hecho eso. Porque, como les decía, en 1899, es decir, antes de la separación de Panamá, él vuelve a Colombia de los Estados Unidos, de París pues, pero pasa por los Estados Unidos y llega a Colombia, y permanece en Colombia desde 1899 hasta 1917, cuando viaja a Barcelona. De manera que no estuvo en Estados Unidos durante esos años, no pudo haberlo hecho. Que antes de 1899 hubiera tenido alguna participación, le hubiera dicho algo a Roosevelt, es muy difícil realmente que eso hubiera sucedido. Que si es verdad el mito de que él aparece en un caballo y
país sin cabeza. Es un mito, obviamente, es verdad porque es un mito, de manera que sí aparece en caballo y sin cabeza. Si el conde de Cuchipute en su época de empresario administraba sus bienes o también realizaba la parte operativa. Es muy característica, y no es solo característica del conde, la figura del hacendado ausentista, el hacendado que no va a sus haciendas, que las visita esporádicamente para pedirle cuentas a sus administradores, que contrata administradores. Pedro Elías Gómez Uribe, por ejemplo, en 1912, y en esos años, Hernando Ruiz Rueda en 1941, Enrique Lorance, su último administrador, es decir, personas que de un relativo, digamos, alto nivel de educación, con capacidades contables, en fin, para llevar pues las cuentas de las haciendas y que le rinden cuentas al conde. Pero trato directo, por ejemplo, con peones, con trabajadores, con capataces, en lo posible lo evitaba. Cuando lo tenía, generalmente era problemático. Hay una persona que quiere hacer un aporte sobre el conde, enseguida le doy la palabra y contesto antes otra pregunta. ¿Aquí todavía está su familia? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? Bueno, hay varias ramas obviamente de la familia. De una parte, expliquemos muy rápidamente el cuadro genealógico, pues muy atrás. León Rueda Martínez, papá del conde, que se casa con Simosea Gómez. Conde José María Rueda Gómez y sus hermanos Timoleón Rueda Gómez, Julia Rueda Gómez y Silveria Rueda Gómez o Silveria Rueda de Lorán. Descendientes por el lado de Timoleón existen, es una rama de la familia del conde, la mayoría de ellos viven en Bogotá, algunos viven en Estados Unidos, es una rama que odia al conde, me parece la cosa más espantosa del mundo. Obviamente el conde atacó a su abuelo o a su bisabuelo pues, de esa manera durante los años del pleito. Sí, claro. Y no tuvieron pues, con el conde ningún tipo de trato. Porque de todas maneras, perdón, sí. Fue el hijo más favorecido, el primogénito, ¿cierto? Sí. Fue el hijo más favorecido de la familia porque le mandaban la plata. Él era el que estaba a cargo de sus hermanos. El hijo más favorecido en esa temprana juventud, pero luego en términos de herencia, y eso no, que realmente la hacienda más importante de todas era Cuchipute, Curití, que le queda a Timoleón. Entonces ahí en eso hubo inequidad. Pero, es decir, yo pienso que hubo alguna violencia entre la familia, entre ellos, en esa familia que causó problemas de... Intensísima. Por ejemplo, en 1910 se publica en San Gil un folleto que se llama Blasfemias Jurídicas, lo publica la familia de Timoleón para argumentar por qué Timoleón, papá, no le había dejado a José María la hacienda de Cuchipute. La hacienda de Cuchipute se la quitan, digamos, descaradamente, y esa es una de las estructuras familiares importantes. Luego la estructura familiar del pleito. Bueno, entonces hay familia de Timoleón, como les digo, vive en Bogotá, y familia Julia murió muy joven, no tuvo descendencia, y familia de Silveria también hay en Bogotá y en Francia. Y en cuanto al conde se refiere, el conde convivió en diferentes épocas de su vida con tres mujeres, con María Antonia Mantilla inicialmente. Con María Antonia tuvo, afortunadamente tengo aquí unos apuntes a la mano para no embarcarle, tuvo dos hijas que eran Olinda Diana y Olga Delia. Olinda Diana nació en 1901 y Olga Delia en 1903. Es una primera esposa, digamos, pero no se casó, pues convivió con ella, María Antonia Mantilla. Una segunda mujer que fue Sara Gómez de Mejía, casada, Sara Gómez de Mejía, convivió con el conde muchísimos años, desde 1904 hasta 1917, cuando él se va para España. Después ella va a España y se viene con él a Colombia, y luego cuando ella se va para Bélgica, pues se alejan totalmente. Con Sara Gómez de Mejía
tuvo a Esther Rueda Gómez y a Sara Rueda Gómez. Esther murió muy joven, parece ser que de tuberculosis, y dentro de esas estructuras familiares es muy interesante observar que a Esther, y repitiéndose un poco esos ciclos de la historia al interior de las familias, así como Timoleón había, digamos, robado al conde, Sara termina también, digamos, robando, que uno no puede decir eso tan tajantemente, en fin, después de haber un juicio por calumnia, pero sino el documento que Sara le hizo firmar a Esther poco antes de que Esther muriera, pues la cosa es muy evidente, comprándole a Esther los derechos en el juicio de sucesión del conde. Y con Lola de Aragón en Bruselas tuvo también el conde dos hijas más, todas fueron mujeres. Existe también descendencia en Bélgica, ellos se quedaron a vivir en Bélgica, perdieron todo contacto con Colombia. Olinda vino a Colombia la última vez por allá en los años 70, pero posteriormente perdieron todo contacto. Hijos de Olinda, hay unos en Francia y otros en Bristol, en Inglaterra, y Lola de Aragón, que les estaba explicando, la española, dejó pues también con el conde dos hijas que se quedaron a vivir en Bélgica. Como todas fueron mujeres, pues el apellido, y en este caso pues en Europa, se fue perdiendo, fue pasando a lugares secundarios y el orden de los apellidos. Yo he ubicado a algunos de esos descendientes del conde, a otros ha sido imposible, y lo curioso es que se encuentra uno obviamente con un par de excepciones, con una constante en esos descendientes del conde, sus hijas, los hijos de sus hijas, es decir, sus nietos, sus bisnietos, en fin. Y es que no les gusta hablar del tema. Algunos incluso manifiestan su total desprecio por la figura del conde de Cuchicute. En otros identifica uno que no les gusta hablar del tema por el problema judicial durante la vida del conde y luego del juicio de sucesión del conde, que causó rupturas inmensas entre las hijas del conde. Y en general no quieren hablar del personaje, con un par de excepciones con ¿Qué pasó? Bueno, antes de darle la palabra a quien quiera hacer un aporte para terminar con esta pregunta, ¿qué pasó con el mayordomo que le dio muerte al conde? Constantino Aparicio. Ocurrió lo siguiente, bueno, viene luego el juicio que le siguen a Aparicio pues, por el asesinato, por el homicidio del conde. Documentalmente, la verdad es que yo no encontré nada porque el expediente que debería estar, pues que debería existir en los archivos judiciales, desafortunadamente no está. Ese expediente desapareció y entonces pues los recursos son los de la tradición oral y obviamente el muy importante testimonio del doctor Carlos Sotomonte, que aún vive acá en el Socorro con una gran lucidez y que fue el abogado defensor de oficio de Constantino Aparicio. El doctor Sotomonte dice que Aparicio fue absuelto porque asesinó al conde pues, en momentos de ira y que simplemente Aparicio estuvo algo más de un año recluido en la cárcel, pero que finalmente fue absuelto. Ese es el testimonio del doctor Sotomonte, testimonio que obviamente merece todo el respeto sin que uno esté confrontando lo que es con la base documental. Pero la tradición oral dice que Aparicio estuvo 8 años en la cárcel. Muchas personas dicen eso, que estuvo 8 años en la cárcel. Lo cierto es que ya hubiera sido que estuvo 8 años y se lo condenaron o que fue absuelto. De todas maneras, él después fue a vivir a San Gil, murió hace unos 2 años en San Gil. Y hay descendientes después de Aparicio que también cuentan versiones contradictorias sobre lo que ocurrió en el juicio. La persona que iba a hacer un aporte me interesa muchísimo. En unas conferencias en San Gil tomaron pues mucho del aporte que usted les dio de su valioso trabajo, pero también le hicieron una entrevista al doctor Olegario Cárdenas, el médico que lo atendió, y el doctor Olegario Cárdenas manifiesta que llamaron los médicos de acá del Socorro y que él no se quiso dejar atender de los médicos socorranos y que hasta que él no llegó de San Gil a atenderlo acá herido,
O sea, más que todo es como para reafirmar la fortaleza encontrándose ya el herido, ¿no? Que después agotado todos los recursos, pues que lo llevaba al Hospital del Socorro, pero que los médicos, lógico, no quisieron colaborarle a él en la operación, que únicamente una monjita que estaba ya con bastantes años, ¿no? Y que él solo ahí, que le decía a la monjita, míreme por favor, váyame mirando los signos vitales, vaya mirando de la pupila, y que la monjita que él lo veía pues muy grave, pero él era ya tratando de curarlo, y que la monjita le decía, mejor dicho, le repetía incesantemente, doctor, tranquilo, la pupila está bien, tranquilo, doctor, la pupila está bien. Yo le decía, pero imposible que la pupila esté bien, cuando ¡pum!, se dio cuenta que el conde murió. Le dijo, pero ¿cómo me sigue diciendo que la pupila está bien? Y la monjita estaba mirando a la pupila de vidrio. ¿Aló? Esa anécdota es cierta, pero tiene algunas imprecisiones que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar, sí, él mandó llamar a traer de San Gil al doctor Olegario Cárdenas, pues porque era su médico de confianza, su médico de cabecera, que lo había atendido durante muchos años, no tanto por desconfianza o porque no quisiera que los médicos del Socorro lo atendieran, y Olegario Cárdenas pues vino y lo atendió en sus últimos momentos. Y en el hospital de todas maneras sí lo atendieron también médicos socorranos, porque además en el juicio de sucesión están las cuentas pasadas por los médicos que también lo atendieron en el Socorro, es decir, también cumplieron con su oficio en ese momento. Incluso Olegario Cárdenas pasa una cuenta posteriormente muy elevada por servicios al señor conde de Cuchicute, tan elevada y desproporcionada, finalmente abusiva, que el juzgado no permitió que esa cuenta se pagara, porque se consideró que era abusiva. Entonces, pues los médicos no estando que no hubieran querido atenderlo o que él no hubiera querido, sí hoy sucedió. Y acordémonos que en 1912, cuando recibe los 7 disparos que le hace Pedro Elías Gómez Uribe, pues lo atienden acá en el Socorro. Inicialmente es un médico socorrano el que, digamos, le salva la vida, y después en San Gil, pues otro médico lo continúa atendiendo. Y la anécdota de la pupila es muy cierta, de varias fuentes, eso se ha escuchado incluso de su última secretaria, que aún vive, ella también ha relatado esa anécdota. Quisiera también otro aporte, pues desde hace muchos años, quizá unos 15 años, vengo también investigando bastante sobre el conde, y yo no sé por qué me llama tanto la atención como el tema, y con base en eso pues estamos haciendo un trabajo y fuimos a la casa a la hacienda de Cuchicute, inclusive acá con Zona Patricia, pues ella está haciendo un documental, no propiamente sobre el conde, sino sobre Curití, y es en realidad que dan ganas de llorar el estado en que se encuentra la hacienda. Acá pues Sonia se quedó estupefacta de ver que no se podía prácticamente filmar nada, porque es muy poquito lo que, eso está deteriorada, se está cayendo. Qué bueno, pues aquí ya que estamos hablando del conde, sí, que surgiera una idea como de cómo poder rescatar ese patrimonio cultural, porque es una hacienda muy linda y única, porque las haciendas casi ninguna era de 2 pisos, y es así. Bueno, ahora sí me callo. Pues acá afortunadamente tenemos el excelente ejemplo que está dando la Universidad Libre, pues, que ha hecho un gran esfuerzo para no solo hacer aquí sus instalaciones de la universidad, de esta sede, sino también el interés que tiene en la conservación de la antigua casa pues, de Maravita. Obviamente lo de Curití pues, debe ser muy difícil porque es bastante alejada, la hacienda está muy deteriorada por la casa, pero sí valdría la pena algún tipo de esfuerzo de alguna autoridad del departamento, alguna iniciativa turística, algo que permita hacer algo con la hacienda, la vieja casa de la hacienda de Cuchicute. A propósito de eso, tenemos un proyecto en mente y por esa razón quisimos abrir nuestra Semana Cultural con esta conferencia tan importante que hace referencia al conde de Cuchicute. La idea es poder organizar un centro de convenciones en nuestra casona, y podemos decir que iniciamos hoy en esta serie de inquietudes haciendo
haciendo un poquito de historia regional y agradeciendo todos los aportes invaluables del doctor, porque es una de las personas que más ha investigado esa visión diferente del Conde. Por eso también quisimos en esta semana cultural hacer una invitación especial a los diferentes centros donde nosotros estamos llevando nuestros programas, con el fin de que nos manden diversas muestras de su cultura y empezar a organizar ya un salón como una especie de museo, con el fin de encontrar pues apoyo y trascendencia en esta idea, máxime cuando tenemos una facultad que es la administración de empresas con diferentes énfasis. Entonces pienso que tenemos que seguir el ejemplo del Conde de Cuchicute, de una persona visionaria, trascendental, que no le tenía miedo a las cosas, pero eso sí, erradicando algo de su cultura, los conflictos. El interés es rescatar esa imagen del Conde. A mí me llama la atención ver un libro en el que, por ejemplo, se coloca el Conde al pie de los locos y los bobos de los pueblos. Los locos y los bobos de los pueblos también son interesantes, también vale la pena incorporarlos en los estudios históricos, que explican momentos del devenir social. Pero el Conde es un personaje que tiene otro tipo de faceta, es de otra dimensión, y es de verdad hora de que revaloremos su figura y le demos el tratamiento histórico, humano que se merece. Muchas gracias. Doctor, ya para terminar, quiero comentarles también que en el presupuesto del año de 1999 fue asignada una partida por parte de la universidad, pues no va a ser necesaria, fueron 80 millones, para empezar precisamente con la remodelación de la casona, sin que pierda su arquitectura. Entonces, esa es la próxima tarea que vamos a emprender, con la colaboración de todos ustedes, del gobierno, aunque no están acá, departamental, pero sí municipal, y de este grupo de tesoreros comuneros. Tenemos que sacar adelante estos proyectos porque es por el bien de nuestros pueblos, de nuestras municipalidades, de nuestro departamento y de nuestro país. Muchas gracias. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes en el concurso de valores artísticos y el concurso de baile.